Dios les bendiga, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos, amigos y hermanos en Cristo. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta serie de estudios bíblicos que estamos teniendo los miércoles con el tema titulado ¿Cómo progresar en la vida cristiana? Así es que sean todos bienvenidos y antes de iniciar, permítame compartir algunos anuncios. Recordarles que los domingos nos estamos reuniendo ya en el templo y estamos a las 12 del día y estamos atendiendo obviamente las recomendaciones sanitarias, así es que la invitación para que esté con nosotros y si no puede acompañarnos, pues nos siga también a través de Facebook en la página de la iglesia. Y los miércoles continuamos, estos próximos miércoles del mes de diciembre, ya iniciamos este último mes del año, así es que continuamos con esta enseñanza los miércoles, estos estudios y la invitación para que siga con nosotros y para que también comparta esta serie de enseñanzas. Y un anuncio más, esperamos que no haya algún cambio, pero la idea es que el domingo 20 de diciembre vamos a festejar nuestro aniversario como iglesia. Dios nos ha permitido cumplir un año más como Iglesia Bautista del Renuevo, así es que está la invitación y ese día pues pensamos celebrarlo pues, de manera muy sencilla por la misma situación, pero terminando el servicio dominical nos vamos a quedar a comer, vamos a tener una taquiza, así es que está usted invitado, solamente confirme su asistencia si usted va a acompañarnos ese día con nuestra hermana Georgina Rivera para saber con cuánta gente contamos y también la cantidad de alimentos que vamos a necesitar para celebrar ese día y darle gracias a Dios por un año más de vida que nos concede como el renuevo. Muy bien, hermanos, pues vamos a orar y antes de dar inicio a esta enseñanza. Gracias, Padre, por la vida, por la salud, nos permite llegar a mitad de semana y apartar este tiempo para escudriñar tu palabra. Instrúyenos, por favor, guíanos y que tu Espíritu Santo nos fortalezca en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a ser obedientes y a confiar en ti en todo momento. También rogamos que perdones nuestras ofensas, nos limpies, Señor, y que nos permitas discernir y entender tu palabra y aplicarla como tú quieres. En el nombre de Jesús te lo rogamos con acciones de gracias. Amén. Bueno, hermanos, haciendo brevemente un repaso, les recordamos que Dios nos ha llamado a través de su palabra a crecer, a progresar en Cristo, a madurar. Él nos ha llamado a una vida plena, a una vida abundante. Y concretamente podríamos decir, según esta segunda carta del apóstol Pedro en este capítulo 1, que Dios nos ha llamado para ser fructíferos, a ser serviciales, a vivir fielmente y a vivir una vida santa, una vida que refleje a Cristo Jesús. Ahora, este es el reto para nosotros los cristianos, tener una vida diferente que refleje a Cristo. Y para ello, Dios ha hecho su parte. ¿Y cuál es la parte de Dios? Que Dios ha dado una provisión total a los creyentes, a todos los que somos sus hijos, sus discípulos, para que este estilo de vida sea una realidad aquí, ahora, antes de que el Señor nos llame a su presencia. Y Dios nos ha prometido darnos todos los recursos espirituales y materiales, de tal manera que su voluntad sea hecha en nuestra vida. Dios nos ha dado ya también su poder a través de su Espíritu Santo para que la vida cristiana la podamos vivir como Él lo ha establecido en su palabra, ya que sin su poder es imposible vivir la vida en Cristo. Y ese poder que el Señor nos ha dado se va haciendo realidad en la medida en que nosotros conocemos, creemos y aplicamos sus preciosas y grandísimas promesas. Esto es lo que hemos estudiado durante estas semanas y hay cientos y cientos de promesas desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios nos ha puesto a nuestra disposición para que podamos creerlas y experimentar entonces el poder y su voluntad y sus propósitos, así como Él lo ha establecido para cada creyente. Todo esto comienza cuando Dios nos da esa fe en Cristo Jesús y cuando venimos en arrepentimiento y en fe en Cristo Jesús, entonces Dios nos da la salvación. Y esta salvación tan grande es lo que nos permite ahora a nosotros vivir de una manera diferente y especial. Y el inicio de todo es la fe. Dice en 2 de Pedro 1:1 que nosotros hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, una fe preciosa. Así es que la fe en Cristo es una fe preciosa. ¿Por qué? Porque es una fe que proviene de Dios, porque es una fe viva, eficaz, es una fe que produce obediencia en el creyente, es una fe que crece y produce fruto y es preciosa también
porque el justo por la fe vivirá. Todos los días los creyentes hemos sido llamados a vivir por fe, no por vista, sino por fe en las preciosas y grandísimas promesas del Señor. Así es que la fe también es la confianza en Dios, confiar en el Señor día a día. Esa es la parte de Dios. Ahora, la parte del creyente, ¿cuál es? Es cooperación total. Así como la parte de Dios es provisión total, la parte del creyente es cooperación total con Dios. El apóstol Pedro aquí señala y destaca algunos problemas que enfrentamos los creyentes en nuestro caminar y los cuales hay que superar. Y dice aquí en 2 de Pedro 1, en los versículos 8 y 9, porque si estas cosas, o sea, está hablando de la virtud, la fe, el conocimiento, el dominio propio, etcétera, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así es que hay un problema, ¿verdad? Y este problema, Pedro aquí lo va desglosando. Y se trata de, por ejemplo, él habla de tener la vista muy corta, o sea, habla de una miopía. ¿Pero a qué se refiere esto? Bueno, a que como creyentes podemos en un momento dado tener una perspectiva sesgada o distorsionada o muy escasa o una perspectiva que no corresponde al plan de Dios o una perspectiva que inclusive puede estar incorrecta en cuanto al carácter y a los planes de Dios. Podemos ser creyentes con miopía espiritual porque tenemos un concepto equivocado del Señor. Entonces, ese es un problema. Otro problema que menciona aquí el apóstol Pedro es la ociosidad, ¿verdad? Uno puede decir, pues soy creyente, pero sin estar sirviendo, sin estar obedeciendo al Señor, y ese era otro problema que los creyentes en aquel tiempo estaban enfrentando. Por otro lado, la falta de fruto, la falta de evidencia realmente que todo aquel que es de Cristo va a evidenciar tarde que temprano ese fruto abundante, ese fruto espiritual. Y también Pedro menciona aquí de tener cuidado de no olvidarnos, es decir, uno puede sufrir una amnesia en el sentido de olvidar todo lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo, de olvidarnos de Dios, de olvidarnos de sus mandamientos, de olvidarnos de su camino, etcétera. Entonces, para corregir esta situación, Pedro se ocupa en decirnos, mis hermanos, hay estas cosas. Ahora, concretamente son 7 cosas, 7 cualidades que él va describiendo aquí, y son estas cualidades las que nos corresponde a nosotros, mediante el poder de su Espíritu Santo, ir añadiendo, ir añadiendo. Así es que, ¿cómo se corrige esta problemática? Aplicando estas cosas. Y estas 7 cosas son cosas que se van dando, o cualidades que se van dando a través del discipulado bíblico. El creyente debe de ser un discípulo, alguien que sigue a Jesús, y cuando usted está siguiendo a Jesús, entonces estas cosas deben de irse añadiendo a su vida y usted comenzará a ver un fruto y un cambio transformador, de tal manera que va a reflejar cada día más a Cristo Jesús. Nuestra parte nos corresponde añadir, dice en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Entonces, debemos de añadir, eso significa suministrar de manera generosa estas 7 cualidades. Suministrar, dar, poner, colocar, añadir. Pero lo tenemos que hacer de manera diligente. Un problema en muchos creyentes es que no saben lo que es ser diligentes. A veces hay el descuido, mucha responsabilidad, indisciplina, y por eso no se ve un crecimiento y un fruto. Nos corresponde ser diligentes, es decir, hacer el mejor esfuerzo. No en la carne, sino hacer el mejor esfuerzo dependiendo de la gracia y dependiendo del poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Diligente significa hacer algo con cuidado, con esmero, con constancia. Así debemos ser nosotros los creyentes. No hacer las cosas esporádicamente, cuando estamos de buen humor, cuando nos nace, cuando queremos, no. Es constancia, es cuidado, es esmero, es prontitud. Eso significa ser un creyente diligente. Y veímos la semana pasada que de manera diligente tenemos que añadirle a la fe que Dios nos ha dado virtud. ¿Qué es la virtud? Pues brevemente es el gozo de una vida que agrada a Dios.
Entonces, ahora como clientes, como discípulos del Señor, nos corresponde con gozo añadir esta cualidad que es agradar a Dios. Todos los días, buscar agradar al Señor, buscar hacer la voluntad de Dios. También virtud significa excelencia moral y es el actuar correctamente, es el actuar con integridad. Vimos la semana pasada también que quien nos dio el ejemplo de esta calidad moral fue nuestro Señor Jesucristo, esa excelencia moral. ¿Por qué? Porque Él siempre vivió una vida centrada en la voluntad del Padre. Y Él es nuestro ejemplo. Nosotros como creyentes somos llamados a imitar esta vida de excelencia moral, de calidad moral y espiritual de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Y entramos entonces ahora sí de lleno al tema de esta noche y es añade a la virtud conocimiento, añade a la virtud conocimiento. ¿Y qué significa esto del conocimiento? Bueno, antes de ver a los aspectos positivos, necesito también compartir una palabra de advertencia en cuanto a hay consecuencias cuando alguien no crece en el conocimiento de Dios. Cuando alguien no está creciendo en el conocimiento bíblico, pues hay consecuencias. Y tenemos que ver brevemente, quisiera comenzar por favor si vamos al libro de Oseas en el Antiguo Testamento. El libro de Oseas en el capítulo 4. Después del profeta Daniel está el libro de Oseas. El libro de Oseas, el profeta Oseas, capítulo 4, en los versos del 1 al 3. Y al estar estudiando estos versículos es algo sorprendente porque se parece mucho a los tiempos que hoy estamos viviendo. Dice aquí Oseas 4 del 1 al 3, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar. Bueno, vaya descripción, parece que está describiendo nuestro país y también el estado de todos los países del resto del mundo. Y dice aquí entonces, la gente está mintiendo, matando, robando, adulterando, etcétera, etcétera. Y dice, ¿por qué? Porque no hay verdad, la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Y cuando la gente ignora el camino de Dios, ignora al Dios verdadero, cuando la gente no quiere hacer caso o aún rechaza o se burla de la palabra de Dios, pues hay consecuencias. Y le digo que no es coincidencia, versículo 3. ¿Qué es lo que estamos enfrentando hoy a nivel mundial? Pues una especie de luto, ¿verdad? Por lo cual se enlutará la tierra. Ya llevamos un año desde que comenzó esta situación, esta pandemia, y hay luto en la tierra. Dice, y se extenuará todo morador de ella. ¿Qué significa? Bueno, pues que la gente entrará en luto, es decir, en tristeza, en depresión, en desánimo, en desesperanza, ¿verdad? La raíz, porque la gente no está conociendo la verdad de Dios, no está conociendo la Biblia, y en muchos países en donde ya conocen la Biblia la están rechazando, ¿verdad? Le están haciendo a un lado, están haciendo a un lado la fe en Dios. Y por ejemplo, ¿cómo es posible que en California el gobernador de ese estado en Estados Unidos permita que se abran bares y lugares en donde antros, en donde pues hay una inmoralidad sexual, pero están cerrados los templos, están cerradas las iglesias? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Se están burlando, permiten abrir tiendas en donde se vende la marihuana, pero las iglesias están cerradas y multan a cualquier pastor o a cualquier iglesia que quieran abrir los domingos o entre semana para realizar los cultos. Y aquí estamos viendo entonces las consecuencias. Bueno, así es que, pero eso es en cuanto al mundo, pero hay algo más triste y es cuando al mismo pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, a los creyentes, aquellos que nos decimos seguidores del Señor, dice aquí en el versículo 6, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento,
yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Estas son las consecuencias. O sea, a veces tomamos a la ligera. No, no hay consecuencias, no pasa nada. No, aquí el Señor nos está advirtiendo que la falta de conocimiento en aquellos que ya sabemos del Señor, que ya hemos escuchado el Evangelio, que hemos asistido a una iglesia, que nos hemos congregado, que quizás podemos tener ya añísimos en la palabra del Señor, pero en un momento dado desechamos el conocimiento del Señor y comenzamos a enfocarnos en otras cosas. Entonces dice el Señor que cuando le hacemos a un lado, cuando menospreciamos la palabra de Dios, no la leemos, no la estudiamos, no la aplicamos, no la creemos, entonces seremos destruidos. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Seremos un pueblo llevado a cautividad. Y qué triste es cuando personas que ya escucharon la palabra de Dios regresan a sus viejas ataduras, a sus vicios de antes, regresan a sus malos hábitos y se van por el camino errado, equivocado. Así es que desechar, ignorar la palabra del Señor, pues trae consecuencias. Y máximo cuando uno ya conoce la verdad. Por lo tanto, cuando alguien deja de aprender, deja de crecer, deja de madurar. Si usted deja de conocer la Biblia, se va a volver una persona inestable, sin discernimiento, sin sabiduría, y va a estar reaccionando en la carne, porque no tiene usted la madurez y el discernimiento y la sabiduría de Dios para saber cómo responder ante los problemas, ante las tentaciones, ante las presiones, ante la opresión del enemigo, de Satanás, porque usted no está firme en el conocimiento de nuestro Dios. Bueno, esas son algunas de las consecuencias cuando no estamos creciendo, cuando no estamos añadiendo a la virtud el conocimiento bíblico. Ahora, vamos a un aspecto positivo, las bendiciones de añadir conocimiento. ¿Qué sucede cuando usted se pone las pilas, verdad? Y dispone su corazón para ir a la palabra de Dios con constancia, con disciplina, con gozo. Vamos al Salmo, el primer Salmo, por favor, en los versículos 3 y 4. El Salmo 1, en los versículos 3 y 4, y obviamente en el aspecto positivo, pues hay muchísimas bendiciones para todo aquel que toma en serio la Biblia y la lee con constancia, de manera sistemática y la cree. Salmo 1, versículos 3 y 4, dice que, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué le parece esta promesa del Señor y esta realidad? Versículos 2 y 3. Todo aquel creyente que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vaya, ¿quién nos puede dar esta bendición y esta garantía sino solamente Dios a través de su palabra? Así es que cuando usted comienza a añadir a la virtud conocimiento a través de la palabra de Dios, pues aquí tenemos estas promesas del Señor. Por otro lado, vamos al Nuevo Testamento, por favor. Cuando usted está tomando con gozo y con disciplina y con constancia la lectura de la Biblia, usted entonces está siendo equipado, usted está siendo limpiado, usted está siendo nutrido con escritura. Según de Timoteo 3, versos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, si usted va a la palabra de Dios y le está estudiando constantemente, usted se convertirá en un creyente apto, competente, idóneo para toda buena obra. Será un mejor esposo, será una mejor esposa, serás un mejor hijo, será un mejor trabajador, será un mejor siervo del Señor, será un mejor líder, porque está creciendo en el conocimiento. Bueno, entonces, añadir a la virtud conocimiento significa crecer en el conocimiento de Jesucristo, por un lado. Entonces, cuando usted está añadiendo este conocimiento, usted está
creciendo en el conocimiento de la persona y obra de Cristo Jesús. Busque por favor Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, y el apóstol termina esta carta con esa exhortación. 3:18, Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que tenemos esta exhortación a crecer tanto en la gracia, en su favor, en su amor, en su misericordia, como en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en el conocimiento de Jesucristo. Y también tenemos que crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Busque por favor en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Colosenses 1, versículos 9 y 10. Dice aquí la escritura: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es lamentable que a veces pueden pasar años y hay creyentes que no saben tomar decisiones sabias, decisiones bíblicas. Están confundidos por todo el viento de doctrina, por ideologías, por opiniones del mundo, por las opiniones o por doctrinas erradas, herejías, etcétera, y no saben discernir. Son todavía muy pequeñitos porque no se han tomado el tiempo y la disposición para crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. El punto es no qué dice el mundo, no qué dice la mayoría de las personas, no qué dice tal o cual partido político. El punto es qué dice Dios, qué dice su palabra, cuál es su voluntad en cuanto a este asunto, en cuanto a esta situación que quizás está ahorita comentándose. Versículo 10, para que andéis. Entonces, cuando yo conozco la voluntad de Dios, entonces voy a andar de manera digna. Dice aquí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vuelvo a decir entonces, la prioridad número uno y lo más importante, escúchenme bien, lo más importante para una persona es crecer en el conocimiento de Dios, sobre todo, sobre todas las cosas. Lo demás viene y va tomando su respectivo lugar. Pero si usted ignora a Dios, si usted ignora la voluntad del Señor, si usted ignora lo que dice la palabra del Señor, usted va a estar tomando decisiones y caminos equivocados y va a vivir engañado. Porque verdad solo hay una, y es la verdad de la palabra de Dios. La verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y él dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así es que hay que crecer en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de la voluntad de Dios, en el conocimiento de Dios, porque de ahí parte todo lo demás, pero nos corresponde a nosotros añadir este conocimiento. Ahora, para crecer correctamente en el conocimiento, usted necesita ser un discípulo de Cristo. Usted necesita seguirlo. ¿Por qué? Porque si usted no se convierte en un discípulo de Cristo, pues usted va a tener solamente un conocimiento teórico de la Biblia. Ahora, déjeme decir que hay gente que conoce mucho de la Biblia, pero no conoce a Dios, porque no han querido ser seguidores de Cristo. Y cuando inclusive puede haber gente que se congrega en X iglesia, pero no están siguiendo a Jesús. Se han vuelto solamente oidores de la palabra, pero no hacedores. Pero ese conocimiento bíblico es solamente teórico, y cuando uno tiene solamente un conocimiento teórico, inclusive de la Biblia, uno se comienza a envanecer o a llenar de orgullo. Y eso se da más frecuentemente de lo que nos gustaría reconocer en las iglesias. Gente que sabe mucho de la Biblia, pero vive muy poco de la Biblia. Gente que se envanece y que en un momento dado dicen, pues yo ya tengo tantos años de conocer, de asistir, de ser evangélico, lo que sea, pero son muy altivos, son muy orgullosos, no se sujetan, no aman, no perdonan, no sirven, etcétera, etcétera. Tienen teoría solamente. Han llenado su cabeza con conocimiento, pero su corazón está muy pequeñito. El genuino conocimiento de Cristo debe de producir un carácter semejante al de Él. Si usted está creciendo en el conocimiento de Cristo, usted estará viendo ya que su carácter comienza a cambiar.
Que su carácter, sí, paso a paso, comienza a parecerse más al carácter de Cristo. Sí, todavía tenemos cuestiones que hay que cambiar, etcétera. Así es, pero ya vamos avanzando y usted lo irá notando y los demás también tienen que ir viendo ese cambio progresivo cuando estamos añadiendo conocimiento, el conocimiento vivo y poderoso de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la clave? Le voy a decir aquí la clave. La clave es la actitud. ¿Por qué estoy aprendiendo la Biblia? ¿Para presumir? ¿Para que los demás no me estén molestando? No, la clave es, voy a crecer en el conocimiento porque quiero tener la actitud que Cristo me está mostrando. ¿Y cuál es la actitud que el Señor me dice que yo debo tener para que el conocimiento de su palabra y de Él sea un conocimiento efectivo, poderoso y transformador? Bueno, está en Mateo 11:29. Y aquí el Señor nos dice esta clave. La clave para madurar, para fructificar, para ser fieles, para ser creyentes fructíferos y poderosos en Cristo. Mateo 11:29 dice aquí el Señor, llevad mi yugo, bueno, el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero observe que esta invitación no termina ahí, continúa. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La clave, ¿cuál es? Es aprender de Jesús. Aprender de Jesús y tener una actitud de mansedumbre. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué tremendo es cuando alguien que puede estar estudiando la Biblia, lejos de ser manso y humilde, se vuelve orgulloso, altivo, jactancioso, autosuficiente, no le gusta que le llamen la atención, no le gusta que lo corrijan o la corrijan, ¿verdad? Lo que sea. Pero esta es la clave. Y usted tiene que preguntarse, ¿estoy teniendo una actitud de mansedumbre? Ahora, ¿qué significa mansedumbre? Significa ser enseñable, moldeable, disponible. Esa es la manera en la cual yo me puedo percatar que estoy teniendo una actitud de mansedumbre. Soy una persona enseñable, o sea, estoy dispuesto a aprender, independientemente de cuánto tiempo tenga yo escuchando o conociendo el Evangelio. Mis hermanos, nunca debemos dejar de aprender de nuestro Señor y Salvador y de su palabra que es tan profunda, tan vasta y tan rica. Soy enseñable, soy moldeable, o se está cambiando mi carácter, mis valores, mis actitudes, mi forma de ser, mi forma de responder, mi forma de reaccionar, soy moldeable, o ya me volví rígido y no cambio con nada, y ya me volví un creyente legalista, o sea, de apariencia, solamente vivo en base a lo externo, y disponible. Estoy disponible para servir al Señor, para lo que Él me diga, Señor, donde tú quieres, y de lo que tú quieres que yo haga, eso haré, Señor. Así es que la actitud de mansedumbre se demuestra siendo enseñable, moldeable y disponible. Ese es el punto. ¿Cómo crezco como discípulo de Cristo? Bueno, y con esto quiero entrar a la parte final. Tres cosas en cuanto a Jesús. Señor, te seguiré, aprenderé de ti y te obedeceré. Es la manera en que como discípulos vamos a crecer a través del conocimiento. O sea, el conocimiento del cual se está mencionando aquí en la Escritura debe de llevarse de esta manera, siguiendo a Jesús, aprendiendo de Jesús y obedeciendo a Jesús. Entonces, número uno, el verdadero conocimiento comienza con el anhelo de conocer al Señor Jesucristo y de seguirlo con todo tu corazón. Seguirlo con todo tu corazón. Te seguiré, Señor. Estoy decidido, Señor, a ser tu discípulo. Y Lucas 6:40, busque por favor ahí, Lucas 6:40, porque un discípulo tiene que entender que va a entrar a un proceso que se llama el discipulado. Lucas 6:40. Y aquí el Señor nos dice en qué consiste esto. Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, o sea, discipulado, equipado, será como su maestro. Este es el punto. Seguimos a Jesús para parecernos a Jesús. ¿Cuánta gente hay que se congrega o se reúne en las iglesias
pero no están siguiendo a Jesús. Siguen costumbres, siguen ciertos hábitos, y el domingo pues van al templo a pasear, pero no hay un cambio realmente auténtico. Y hay gente que se está engañando, insisto, porque piensa que tienen años en el Evangelio, pero el Evangelio no va a producir un cambio en sus vidas. El punto es que si yo estoy siendo perfeccionado, discipulado por el Señor, me voy a parecer a mi maestro que es Él. No hay de otra. Te seguiré, Señor. Déjeme preguntarle, ¿está usted siguiendo a Jesús? Alguien puede responder, pero yo hace años, ¿verdad? Acepté, hice una oración, me bauticé. No, no, la pregunta es, ¿hoy estás siguiendo a Jesús? No te enfoques en el pasado. Ve la realidad de hoy, tu vida. ¿Tienes una relación de corazón con Jesús o no? Mateo 4:19. Te seguiré, Señor. ¿Cuándo sigo al Señor? Bueno, pues lo mismo que hicieron los apóstoles cuando el Señor los llamó. Mateo 4, versículos 19 y 20. Dice aquí, les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Añades conocimiento cuando dejas tus redes. Es decir, cuando dejas tus propios propósitos y le sigues, convirtiéndote en un discípulo, convirtiéndote en un seguidor. Basta ya de tener un conocimiento solamente intelectual o informativo para que este conocimiento realmente baje al corazón, para seguirle. Ese es el crecimiento efectivo, el crecimiento bíblico. El Salmo 48, dice aquí el rey David, Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Lo que veíamos, por ejemplo, la semana pasada, la virtud. ¿Qué es la virtud? Agradar al Señor. Y dice aquí el rey David, Señor, tu voluntad me ha agradado. Y aquí vemos la siguiente virtud, que es el conocimiento. Y tu ley está en medio de mi corazón. El conocimiento bíblico tiene que bajar de la cabeza al corazón. ¿Cuántas cosas sabemos de la Biblia, pero que no las estamos aplicando? Ok, en segundo lugar, aprenderé de ti, aprenderé de ti. Es decir, por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, aprendemos de Jesús. Por lo tanto, la palabra de Jesús tiene que morar abundantemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Tienen que unirse mente y corazón. Colosenses capítulo 3. Mis hermanos, crecemos y aprendemos no a través de visiones y sueños. No, para eso Dios nos dejó su palabra. Para no estar dependiendo de supuestas visiones, supuestas profecías o supuestos sueños de supuestos profetas. No, mis hermanos, por eso Dios nos dejó su palabra y nos corresponde a nosotros abundar en la palabra de Cristo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así es que nos corresponde llenarnos de la palabra de Cristo Jesús. Y escuche esto, no hay sustituto para su lectura diaria y sistemática de la Biblia. ¿Es bueno escuchar los mensajes, los sermones, los estudios? Por supuesto que sí, todo eso de la Biblia. Pero nunca usted puede conformarse con estar solamente escuchando, sino que usted tiene que autoalimentarse, saber cómo leer, estudiar y aplicar la palabra de Dios. Esta situación, esta contingencia que ha venido sobre todo el mundo, no solamente ha habido situaciones negativas, sino también, mis hermanos, esto ha sacado en evidencia y a la luz muchísimas cosas. Ha mostrado la realidad de la vida, de la fe y del andar, por ejemplo, del pueblo de Dios. Usted tiene que, obviamente, seguir escuchando la palabra de Dios porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero usted también tiene que autoalimentarse y usted también tiene que alimentar a otros con la palabra, como vamos a ver ya finalmente.
Pero si usted no se nutre de la Biblia, usted va a tener esa desnutrición y una fe muy débil. Primera Timoteo 4:6. Primera Timoteo 4:6, aquí le dice el apóstol Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a aprender de Jesús, ¿sí? Y yo aprendo de Jesús en la medida en que me nutro con las palabras de la fe que están en la Biblia, que están en los evangelios, que están en las epístolas de Pablo, que están en todo el Antiguo Testamento. Pero son aquí palabras de fe. Dice, serás un buen ministro, un buen servidor, nutrido. Cuando no nos nutrimos con la palabra, pues estamos, mis hermanos, bajos de defensas. Por eso es que viene una tentación, viene una idea extraña, viene una moda religiosa o una moda doctrinal, ya anda uno del tingo al tango, por aquí, por allá, no tenemos estabilidad y firmeza, crecimiento y fruto, porque no nos estamos nutriendo con la sana doctrina, como aquí Pablo llama, la buena doctrina que has seguido. Entonces, cuando usted lee la Biblia, usted tiene que observar bien, interpretar correctamente su significado y aplicar. Desde luego, dependiendo del Espíritu Santo. Santiago capítulo 1, dos textos más y ya casi concluimos. Santiago capítulo 1, versículos del 21 al 25. Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ok, una observación. ¿Por qué hay tantas personas, o creyentes quizás, que no gozan y no tienen ese apetito de la palabra de Dios? Una razón pudiera ser porque hay inmundicia y hay malicia en su corazón. Cuando usted está con el pecado, conviviendo con el pecado, usted no va a querer alimentarse de la Escritura. Usted no va a querer ir a los cultos de la iglesia. Usted no va a querer servir o participar o integrarse en las actividades. ¿Por qué? Porque hay abundancia de malicia en usted y de inmundicia y mucho pecado. Y el pecado le tiene tan atrapado que usted está saboreando la maldad. Cuidado. Entonces usted no quiere saber de la Biblia, dice que le aburre, se enoja, se molesta, pone peros, pone pretextos, pone excusas. Pero ya leímos desde un principio en el libro de Oseas las consecuencias de desechar la palabra de Dios. Ahí usted sabe, ¿verdad? Pero quien está a cuentas con el Señor, y cuando hay pecado, bueno, pues lo confiesa y se arrepiente y adelante, ¿verdad? Así es. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una advertencia. No por el hecho de estar escuchando muchos sermones, estudios, etcétera, eso va a provocar un cambio en usted, no. El cambio tiene que ver cuando usted lo aplica, cuando usted lo cree y lo aplica, lo obedece. Es entonces cuando habrá un cambio. Por eso la exhortación es sed hacedores y no solamente oidores. Y aquí entramos al último punto. Dijimos, para que ser en el conocimiento de Jesucristo como discípulos, te seguiré, Jesús. Número 2, aprenderé de ti, Jesús. Y número 3, te obedeceré a ti, Jesús. Te obedeceré. Por eso dice entonces aquí Santiago, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. ¿Por qué? Porque dice que entonces nos estamos engañando. ¿Qué observación? Uno puede pensar, pues ya leí, ya tan, y, sí, a ver, ¿y qué vas a aplicar de lo que acabas de leer? Eso significa engañarnos. Sí, ya leí tantos capítulos. ¿Y qué estás viviendo? ¿Cuántos creyentes saben que hay que evangelizar, pero no evangelizan? Saben que tienen que orar, pero no oran. Saben que tienen que perdonar, pero no perdonan. Saben que tienen que dar y no dan. Saben que tienen que vivir una vida de limpieza, de pureza, de santidad, y no lo hacen. No aplican la palabra. Pueden conocerla, entonces se están engañando. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Ese es el problema. Olvidamos porque no aplicamos.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, o sea, será prosperado espiritualmente en lo que hace. Entonces, ¿dónde está la bendición y dónde está ese progreso espiritual? En la obediencia, en la obediencia. Y finalmente concluyo este estudio con un libro del Antiguo Testamento, en el libro de Esdras, por favor. Esdras, y tenemos aquí a este varón de Dios, escriba y sacerdote, y nos dice aquí en Esdras capítulo 7, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Por qué Dios bendijo tan grandemente y de manera tan especial a este hombre llamado Esdras? Tres cosas que él hizo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Es un repaso. Preparó su corazón para estudiar la ley del Señor. Preparó su corazón. De eso se trata, mis hermanos. El conocimiento bíblico afecte, obviamente, la manera de pensar, pero también baje al corazón, a la actitud. Preparó su corazón para estudiar la ley de Dios. Usted tiene que dedicar y encontrar un tiempo y hacerlo una disciplina para estudiar la ley de Dios. Dos, y para cumplirla, para obedecerla. Usted dirá, pero esto es difícil. Sí, nadie dijo que es fácil, pero recuerde, Dios nos dio ya su poder, el poder de su gracia y de su Espíritu Santo, y Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si algo nos resulta difícil, Señor, esta es una lucha para mí, pero quiero hacer tu voluntad, Padre Santo. Dame el querer y el hacer. Aquí estoy yo. Y Dios actuará en su vida. Entonces, para cumplir la ley de Dios. Hermanos, no necesitamos nuevas cosas, no. Necesitamos simple y sencillamente aplicar, creer lo que ya conocemos de la palabra de Dios. Esa aplicación, esa obediencia es lo que comenzará a traer una revolución espiritual en Cristo. Este es el asunto. Cumplir, obedecer, guardar, atesorar lo que Dios nos está enseñando. Y finalmente, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amados hermanos, hay muchos creyentes que ya debiesen de ser maestros en la palabra de Dios. O sea, ya debiesen de ser discipuladores, ya debiesen de estar en la semana enseñando a alguien más, compartiendo a alguien más el evangelio, el discipulado, la palabra de Dios. Ya debiesen de estar ocupados, no ociosos, sino enseñando, instruyendo a otros creyentes, a otras personas nuevas, a creyentes más maduros en los estatutos, en los fundamentos y en toda la riqueza que existe en la palabra de Dios y para enseñarla. Eso es lo que ya tenemos que hacer, mis hermanos. Estamos en estos tiempos postreros, estos tiempos tan especiales. Y aquí está la respuesta. Pregunta, ¿obedecerá al Señor? Entonces añadamos a la virtud conocimiento, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la voluntad del Señor, y que Dios nos ayude, y mis hermanos, que aceptemos este reto y seguir a Jesús como Él quiere que le sigamos, de corazón, con un corazón manso, enseñable, moldeable, disponible. Que Dios nos bendiga y hermanos, que Dios les guíe, les guarde, les proteja y les use para compartir y predicar y enseñar su evangelio. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, que es viva, poderosa y eficaz. Nos confronta, Señor, con la realidad de nuestros corazones. Nos confronta con tu santidad, con tu gracia, con el poder de tu Espíritu, Señor. Oramos porque no es casualidad lo que acabamos de estudiar en tu palabra, en el libro de Oseas. Lo que hace años le pasó al pueblo de Israel, ahora, Señor, como mundo, nos está pasando algo similar.
Y todo eso se debe, Señor, a que ignoramos, menospreciamos y desechamos el conocimiento tuyo y de tu palabra. Perdónanos, por favor, Señor. Yo ruego especialmente por tu pueblo, por los que nos decimos seguidores tuyos, Padre Santo. Que en verdad entendamos lo que significa ser un discípulo, un seguidor de Jesús que día a día sigue tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de la gracia y la fe en Cristo Jesús. Y permítanos, mi Señor, también ser como Esdras, preparar nuestro corazón para estudiar tu palabra, para cumplirla y para enseñarla también a otros. Solo así, Señor, experimentaremos el poder transformador y grandioso que existe, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Dirígenos en todo este fin de semana. Lo rogamos en el nombre de Jesús con acciones de gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos el próximo domingo. Gracias.